Hola, hola a todos. Muy, pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No importa desde donde estés porque sé que tú más adelante vas a vernos. Gracias por estar nuevamente en este To Go Labs todos los miércoles, en donde lo que buscamos es potenciar conocimientos, potenciar procesos y sobre todo ayudar a que Latinoamérica sea una región más productiva, más competitiva, pero que literalmente aprenda a usar todas estas herramientas y buenas prácticas de gestión de la mejora, de gestión de riesgos, de gestión de la calidad, que ayuda a muchos de los procesos en donde estamos aquí nosotros, de cada una de las empresas que representamos. Entonces, nada, eres bienvenido y bienvenida y nada, vamos con todos los poderes. Para todos los que hemos estado, este es nuestro episodio número 7, donde hemos visto todo el mundo relacionado a la transformación digital, a la madurez digital y donde nos basamos en la industria 4.0, donde tomamos cada uno de los pilares de la industria 4.0 y les hemos mostrado al estilo Consultor Go qué se tratan esas herramientas y cómo esas herramientas de alguna u otra manera pueden ayudarnos a mejorar los procesos dentro de la organización. Si quieres ver los capítulos anteriores, por aquí arribita, van a aparecer los enlaces del capítulo anterior y así de cada uno. De hecho, vamos en el 7º episodio, son un montón de episodios que estoy seguro que tú vas a poder ver, vas a poder entender y que tal vez te ayuden a potenciar aún más tus procesos. Recuerda que para todas las personas que asistimos a todos los Go Labs relacionados a transformación digital, al final del día vamos a recibir un certificado. Si asististe a todos los Go Labs, vas a recibir un certificado como donde te acreditan a que participaste en el curso de transformación digital, en el curso básico de transformación digital certificado por nosotros. Entonces esto va a estar cada día más chévere. Bueno, si es la primera vez en la que estás acá, no importa, igual te invitamos a que potencies tus conocimientos. Bien, hoy vamos a tocar otro de los pilares tan importantes dentro de la industria 4.0 y dentro del rol de la transformación digital, como es la simulación. Y por eso yo te decía que muy probablemente muchos de los que estamos acá vamos a encuadrar bastante chévere con respecto al tema de la simulación. De hecho, si nosotros lo extrapolamos, digamos que a las actividades que hacemos todos los días, lo que podemos ver es que literalmente muchos de nosotros hacemos simulacros o hacemos procesos donde simulamos escenarios, ¿cierto? Para poder hacer una gestión de riesgos, para poder predecir alguna actividad, de hecho hasta para probar productos o probar servicios. Pero de hecho la simulación y el rol que tiene la transformación digital, pues es muy importante porque como siempre lo hemos elevado, digamos que desde todos los niveles de la organización y desde todos los niveles de lo que cada uno de nosotros vemos acá, pues todas estas buenas prácticas nos tienen que llevar a que sigamos siendo seguros, sigamos siendo facilitadores y que sigamos teniendo confianza en cada uno de los procesos. Imagínate lo siguiente. Tú como líder OEA o tú como líder de un sistema de gestión, tú como oficial de cumplimiento o tal vez tú como un gestor o líder en la organización de riesgos, de mejora continua, de lo que sea, pudieses colocar escenarios posibles de las actividades que tú desarrollas y de hecho en esos escenarios posibles poder validar aspectos relacionados a la seguridad, a que sean facilitadores y a que generen confianza con todos los actores que participan en una cadena de suministros. Por eso, los pilares con los que siempre hemos hablado contigo son la seguridad, la facilitación y la confianza. De hecho, porque son ese enfoque y ese espíritu de la gestión de riesgos para la cadena de suministros. ¿Listo? Muy bien. Arranquemos con definiciones. Vamos a volvernos un poco en el tiempo y vamos a acordarnos de, ok, ¿qué es esa transformación digital? De hecho, Forbes la define como la integración de la tecnología digital en todas las áreas de una empresa, cambiando fundamentalmente cómo operan y brindan valor a los clientes. Quiere decir que de alguna u otra manera, cuando nosotros tomamos cualquier tipo de tecnología dentro de la organización en términos digitales que esté involucrada en varias
o procesos de la organización, pues probablemente nos van a permitir operar de una manera fuerte. La transformación digital, más allá del término, es literalmente como las organizaciones estamos adaptándonos literalmente a que esas tecnologías que ya existen, que en este momento se están implementando y que probablemente van a existir, nos podamos adaptar de manera muy sencilla, con un solo propósito, el de ser más competitivos y ser más eficientes operacionalmente. ¿Por qué arranco con este término? Porque obviamente cuando nosotros estamos en cualquier organización, ese imaginativo de la tecnología tiene que llevarse a un escenario del contexto real en el cual está la empresa. Vas a encontrar empresas donde claramente desarrollan procesos que de alguna u otra manera tienen tecnificados muchos de sus eslabones, ¿cierto? Pero vas a encontrar empresas donde aún no, donde hasta el uso de un simple correo electrónico todavía nos cuesta, donde el simple uso de un Excel nos cuesta. Recuerda la pregunta que siempre te hago, ¿cómo estás de Excel? ¿Cómo está tu Excel hoy? Pregúntatelo. Y ahí vamos entendiendo eso. Entonces, mira que siempre el propósito va a ser el de ser más competitivo y lograr una eficiencia operativa dentro de una organización. Esto nos lleva, obviamente, a entender y a validar qué es la simulación. De hecho, la simulación frente a la transformación digital es el uso de modelos digitales para poder replicar, poder analizar de alguna u otra manera el comportamiento de sistemas o procesos del mundo real en un entorno controlado. De hecho, esto nos permite a nosotros literalmente poder gestionar aún más todos los modelos predictivos que hacemos en una organización. De hecho, la simulación se divide en tres aspectos fundamentales. ¿Cuáles? El sistema, puede ser la cadena de suministros, un proceso cualquiera, para el ejemplo, la gestión de inventarios, y un elemento que es un componente físico, por ejemplo, de una máquina. Quiere decir que para que tú empieces dentro del modelo de la industria 4.0 y sobre todo de esa transformación digital, a que tú puedas llevar este pilar como es la simulación, tienes que contar con esos tres elementos, un sistema, un proceso y un elemento, de tal manera que tú puedas hacer escenarios, ¿sí? En donde tú probablemente puedas proyectar finalmente cualquier situación que pueda llegar a estar ocurriendo dentro de una organización. ¿Listo? Quiero que entiendas algo claramente porque todos vamos a decir acá, no, pero definitivamente entonces necesitamos tecnología, necesitamos el super software, necesitamos un montón de cosas que literalmente nos permitan hacer una simulación. De hecho, yo te puedo decir que no necesariamente. Te quedaste pensando, ¿no? Uy, ¿cómo así? Pero no estamos en el tema de la transformación digital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No necesariamente. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros podemos hacer simulacros o simulaciones literalmente de escritorio, con una hoja de papel, un lápiz, y en donde nosotros podemos empezar a escribir escenarios posibles, en los cuales podemos llegar a enfrentarnos desde el proceso en el que estemos. Pero ¿sabes qué es lo más importante de llevarnos a esos escenarios posibles? Lo más importante es que podamos literalmente de esos escenarios posibles sacar conclusiones, sacar análisis, sacar data. Si la tecnología nos ayuda, maravilloso. ¿Sí? De hecho, ahorita vamos a ver muchos sectores en donde podemos utilizarlo, pero si no, pensemos que también nosotros podemos proyectar esos escenarios posibles en los cuales se puede desenvolver un proceso o se puede desenvolver una cadena de suministro. ¿Listo, equipo? ¿Qué ventajas vamos a tener frente al tema de la simulación? Y son varias. La primera, reducción de costos, por supuesto, porque vamos a minimizar gastos de pruebas de manera digital versus lo físico, es importante. Vamos a mejorar la toma de decisiones porque vamos a tener datos precisos, análisis predictivos, etcétera. Vamos a acelerar los tiempos de desarrollo de cualquier proyecto, de un prototipo mínimo viable, etcétera, en donde vamos a tener una iteración mucho más rápida y probablemente una mejora continua, por ejemplo, en la producción de ese servicio o de ese producto
que estamos desarrollando. Una creatividad optimizada, por supuesto, porque es donde literalmente vamos a poder empezar a pivotear diseños adaptables en muchas plantillas de trabajo. Otra de las ventajas es un mantenimiento preventivo a ese modelo simulado que puedo hacer, donde puedo hacer, digamos que diseños o modelos diversos en escenarios con o sin mantenimientos a desarrollar. Y finalmente, la dimensión de los proyectos a nivel de cualquier tipo de maquinaria como a nivel humano. Date cuenta que de hecho este pilar en donde la tecnología va a entrar de una manera fuerte, muchas organizaciones los podemos estructurar y de hecho porque muchas veces nosotros tenemos que colocar escenarios tan ácidos, tan dulces, tan complejos, que literalmente nos permiten a nosotros dentro de la organización en la que estamos diseñar, por ejemplo, los planes de contingencia, los planes de emergencia, los planes de continuidad de negocio, los planes de gestión de desastres, los planes de recuperación, etcétera. Entonces, mira que de alguna u otra manera, sí, en términos de este pilar tan importante en la industria 4.0, nos va a permitir que de alguna u otra manera los que estamos gestionando este tipo de proyectos, pues probablemente tengamos unas dimensiones diferentes para poder desarrollar y sacar ventajas muy importantes ante estos proyectos. Por otro lado, los pasos claves para implementar, digamos que un modelo de simulación son muy importantes. Y sobre todo cuando tú estás implementando tecnologías o sobre todo cuando tú, independiente del escenario en donde quieras llevarlo, pues tienen un paso a paso y tienen unas estrategias. McKinsey Company los define literalmente como aquellos pasos en donde de alguna manera tengo que definir necesidades, donde voy a identificar las áreas en donde van a beneficiarse de todos estos procesos simulados que vamos a desarrollar, donde tengo que entender la selección de las herramientas que vamos a utilizar, software, las tecnologías adecuadas, entre otras, para poder desarrollar ese ejercicio de simulación. El desarrollo de modelos, donde estos modelos empiezan a validarme a mí la precisión y el detalle del escenario que estoy buscando simular a través de, ok, la herramienta tecnológica que yo probablemente pueda llegar a tener. ¿Listo? Las pruebas y validación, donde tenemos que validar modelos mediante pruebas piloto, me van a permitir pivotear traducción, es decir, probar las veces que sea necesario dentro de un escenario de estos. Y finalmente, pues obviamente poder desplegar y monitorear para validar el desempeño de todas estas herramientas. Sin embargo, McKinsey recomienda que tengamos 3 factores supremamente importantes dentro de este ejercicio de simulación en una organización, donde es inicialmente los recursos tecnológicos, humanos, de infraestructura con los cuales contamos para hacer este tipo de simulaciones, la capacitación que vamos a tener con el equipo de trabajo para poder enseñar literalmente que el resultado de un proceso, digamos, simulado dentro de una organización va a ser bien importante. Y finalmente, la integración. ¿A quiénes? A todos esos procesos estratégicos, misionales, de apoyo, digamos que tengan algún nivel clave de desarrollo dentro de la organización. Entonces, ten en cuenta esos factores que probablemente van a ser necesarios para hacerlo. Pero lo más importante de todo esto, y sobre todo de como lo titulábamos en este Go Labs, y es la simulación y su rol en la transformación digital. Y su rol tiene que ser tan importante como que de alguna u otra manera beneficie a algunos sectores. En toda la investigación que hicimos con el equipo de trabajo encontramos 4 sectores claves en donde muy probablemente los escenarios simulados toman una fuerza muy importante y hoy se los queremos compartir a todos ustedes. Hay 4 sectores en donde se van a ver muy beneficiados de la simulación en la transformación digital, donde probablemente tú estás inmerso en uno de ellos o probablemente vas a tener que ver mucho porque tal vez es un stakeholder o porque tal vez hace parte de tu core de negocio. Primer sector que podríamos analizar en este momento es la manufactura.
Y la manufactura desde ese proceso donde existe una materia prima, hay un proceso de transformación y luego hay un proceso de lo que sea, distribución, logística o como se llame, dentro de un proceso. Tenemos uno de los ejemplos que de hecho a mí me impactó muchísimo y tú puedes ir a buscarlo, como son los gemelos digitales, donde hay una creación de réplicas digitales de productos y procesos literalmente exactos. ¿Sí? En donde tú a través de la tecnología puedes desarrollarlo. De hecho, en Singapur se creó la primera ciudad como una réplica digital y que se puede estar actualizando en tiempo real. Literalmente, la imagen que estás viendo en este momento es una ciudad simulada a través de una tecnología de Virtual Singapur, en donde literalmente estamos viendo la ciudad en tiempo real y que cualquier cambio que pueda existir, podemos nosotros manipularlo y ajustarlo, de hecho colocando escenarios futuros para eso. Quiere decir que nos va a servir muchísimo. Los gemelos digitales, de hecho, probablemente hagamos un Go Labs de este tema, que es bastante interesante con esto. Dentro de la manufactura, también podemos encontrar la optimización de procesos, donde hay una identificación, en el ejemplo que les ponemos acá, la identificación de cuellos de botella y la mejora de la eficiencia a través de un simulador que me va a permitir a mí cómo estoy cargando, cómo estoy analizando el cubicaje de un vehículo, ¿cierto? Para poder, por ejemplo, cargar contenedores, camiones y demás. Y si cargo, ya tiene una herramienta que le está ayudando a validar todo este tipo de temas importantes dentro del proceso. Ahora imagínate tú en la organización en la que estás, que tú tuvieras una herramienta que te permitiera literalmente en un proceso de manufactura, no importa si es un servicio o un producto, que tú pudieses simular escenarios posibles. Sería increíble, ¿no te parece? Bien, en el sector de la salud también hemos encontrado algo muy interesante con respecto a estos procesos de simulación que se pueden ver evidenciados, como son la simulación médica. De hecho, Gaurmat, que son los simuladores a escala que muy probablemente tú ya has visto en comerciales, en shorts o hasta de pronto en videos, donde literalmente se valida la réplica híbrida entre elementos físicos conectados con computadoras que evalúan variables anatómicas. Quiere decir, como lo estás viendo en la imagen, en donde aquí tenemos un muñeco, como tú lo ves, en donde es un paciente y ellos a través de toda la tecnología están simulando que literalmente están haciendo un procedimiento y les está botando data en tiempo real dentro de todos estos y cada uno de los procesos médicos que probablemente se hacen. Por ejemplo, en la planificación quirúrgica, aquí lo vemos, por ejemplo, hay una herramienta médica que se llama la Vectra X3 Simulator, ¿cierto? Que es literalmente poder simular en 3D una cirugía plástica con modelos 3D para poder preparar esas cirugías tan complejas de probablemente cómo los médicos expertos con sus manos expertas pueden llegar a poder hacer este tipo de procedimientos de alguna u otra manera, digamos que estructurada, de alguna u otra manera, en donde de alguna, digamos que fórmula simulada puedan llegar a proceder a realizar estas planeaciones, sobre todo quirúrgicas, para las personas que necesitan este tipo de procedimientos. Creo que al nosotros ver de hecho en la salud cómo esto puede ser, pues imagínate el nivel de eficiencia, el nivel de eficacia que pueden llegar a tener en el futuro, por ejemplo, cirugías, ¿cierto? De hecho, algo que esto es a término personal, ¿cómo se los voy a decir? De hecho, yo soy muy amigo de todos estos procesos de tecnología porque estoy seguro que están orientados a mejorar la calidad de vida del hombre, del humano en la tierra, y no como de pronto otros lo están viendo, como una amenaza. Pero tú te imaginas que nosotros podamos tener una mejor salud durante el periodo de vida que tengamos, donde tal vez esas enfermedades que antes eran huérfanas, que antes eran tan complejas, encontraran una cura a través de la tecnología. Sería maravilloso. Por eso, todos estos procesos probablemente me gustan de alguna u otra manera. Otra de las áreas o de los sectores en donde tal vez podemos también ver este gran impacto, como lo mencionábamos anteriormente, aparte de la salud,
también es el sector de la logística, en donde probablemente muchos de los que estamos aquí estamos inmersos. Y de hecho en la logística, sobre todo en aspectos como son la optimización de rutas, en donde el uso de algoritmos para planificar rutas eficientes es bastante interesante. Para quienes somos ingenieros industriales, probablemente esta fue nuestra herramienta en muchos de los semestres en los que estuvimos, donde Flexim era un simulador logístico, muchos de nosotros lo utilizamos para poder validar líneas de producción e inventarios, de hecho con data muy real, ¿ya? Por ejemplo, para gestionar inventarios, para predecir la demanda, para validar una cantidad de cosas. De hecho, este tipo de simuladores también se están utilizando, por ejemplo, para gestionar riesgos en la cadena de suministros, riesgos operacionales, riesgos logísticos, riesgos humanos, riesgos desde muchas de las áreas en las cuales probablemente la organización podría estar, digamos que estructurando todos estos modelos de simulación que son bastante importantes. Date cuenta cómo de alguna u otra manera este pilar de la industria 4.0 tiene un impacto bastante importante dentro de todos y cada uno de estos procesos. Otro de los sectores en donde podríamos ver que literalmente la simulación es muy importante es en el sector financiero. De hecho, porque en el sector financiero ya existen modelos predictivos de riesgos, donde se analizan riesgos de simulación de escenarios financieros que de alguna u otra manera pueden llegar a impactar en la economía, sea de una empresa, de un país o de, digamos que de estas organizaciones que se mueven a través de las finanzas. El análisis predictivo, con esa predicción, por ejemplo, de tendencias, de comportamientos de mercado, etcétera, pueden verse. De hecho, algunas empresas u organizaciones que enseñan a las personas frente al tema del manejo de sus finanzas pueden llegar a colocar, basados en unas variables, información que permita literalmente de alguna manera cuánto te ganas, cuánto te gastas y simularte, por ejemplo, tu comportamiento financiero, por ejemplo, tu nivel de endeudamiento, por ejemplo, tu nivel de económico, lo que sea. ¿Listo? Entonces, démonos cuenta que de alguna u otra manera en estos 4 sectores nos podemos mover de una manera maravillosa y podemos ver cómo de alguna forma la simulación en los procesos creo que ya es un hecho y estoy seguro que muchos de los que estamos conectados acá lo hacemos para las organizaciones. Bien, ¿qué desafíos y soluciones probablemente vamos a empezar a encontrar? Y es muy importante que lo analicemos. De hecho, porque vamos a encontrar algo fundamental que son las barreras tecnológicas, la resistencia al cambio y obviamente el alto costo al iniciar un proyecto de estos. Viéndolo desde esas barreras tecnológicas donde debe haber una adopción gradual y hecho pruebas piloto para que funcione cualquiera de estos procesos. En esa resistencia al cambio, esos programas de cambio, de comunicación efectiva, probablemente de toma de conciencia o de cultura dentro de las organizaciones. El alto costo inicial, obviamente por ese retorno de la inversión justificado mediante casos de éxito o beneficios a largo plazo. De hecho, si tú estás montado en un proyecto o proceso de transformación digital dentro de la organización, estás montado en un proyecto en donde literalmente la organización está empezando a estructurar probablemente escenarios de riesgo, pues lo más importante es que nosotros empecemos a ayudarle a la organización a estructurar esos escenarios, a que los puedan validar. De hecho, en muchas de las organizaciones, nosotros tenemos que llevar a un nivel de repensar y de reevaluar muchos de los procesos. Muchas veces no tenemos que esperar a que se materialice un riesgo como para que nosotros podamos generar una herramienta que nos ayude a controlar. De hecho, si nosotros logramos llevar todas estas buenas prácticas, probablemente tecnología o probablemente simplemente el espíritu y la filosofía de lo que les hablaba de lo que era una simulación, pues muy probablemente vamos a hacer cosas increíbles en las organizaciones. La simulación y la transformación digital son como dos caras de una moneda, donde la simulación replica la realidad y la transformación digital la reinventa.